La vara de Aarón, capítulo 7 de Éxodo, versículos del 1 al 13. El capítulo 7, por lo tanto, inicia ya una campaña completamente exitosa. La campaña exitosa de mostrar las señales y de mostrarle al faraón de que tenía que dejar ir al pueblo de Israel. Que sin duda, como dijimos al principio de esta clase, no es fácil la tarea, entendiendo de que el faraón tiene sus paradigmas y tiene su religión muy bien arraigada. Vamos leyendo entonces la nueva misión que le da el Señor a Moisés y a Aarón. Vamos a leer el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Muy bien, fíjate que el versículo 6 y 7 nos da un dato que lo habíamos comentado, pero aquí ya tenemos el versículo con respecto a las edades cuando todo esto está sucediendo. Y también ya sabemos que Aarón es 3 años mayor que su hermano, que es Moisés. Quiero leer el versículo 1 en otra versión que habla de constituido como Dios. Dice: entonces dijo Yahvé a Moisés: he aquí te he puesto como Elohim ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. De alguna manera, le da un poco de aliento a Moisés, porque habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes que Moisés estaba muy cabizbajo? Había entrado por primera vez al faraón diciendo yo Jehová, ocupando las palabras, pero después ya se empezó a achicar cuando vio la autoridad del faraón sobre él y su pueblo. Entonces ya le está diciendo, oye, mira, diciendo, oye, tú vas a ir aquí como si fueras Elohim, ¿verdad? No le está diciendo que tú vas a ser un Dios, sino que es el cómo. Vas a ir con una actitud distinta, una actitud en donde tú vas a ir como si fueras un Dios para el faraón, y vas a ir también con un profeta que es Aarón. Así que por favor, levanta la cabeza porque tienes que hacer algo acá. Y le dice, vas a tener que hacer todas las cosas que yo te he señalado, y también dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso en la clase anterior, que hay un perfecto equilibrio entre la cantidad de veces que el faraón endurece su corazón por voluntad propia y también cuando el Señor efectivamente lo está realizando? De alguna manera esto mismo, todo esto que está sucediendo y que está preparando, el Señor hace que el faraón vaya endureciendo más y más su corazón. Un comentario que tengo por acá, que Jehová revela más detalladamente su plan. Dice en el versículo 3, dice, yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Y qué va a hacer el Señor? Señales y maravillas. Así que el Señor aquí está dando una información nueva. Nosotros sabemos que vienen las plagas de Egipto, nosotros conocemos la historia, pero aquí recién a Moisés se le está señalando ya el modus operandi, en donde le está diciendo que esto va a suceder a través de señales, a través de prodigios, y también le advierte de que no va a ser una tarea de corto plazo. Dice el versículo 4, le está advirtiendo que el faraón que iba a hacer no lo iba a escuchar, mas yo pondré mi mano, y dice, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Tenía ejército el pueblo de Israel? No. Lo que pasa, ellos no tenían ejército, pero serían poderosos con el Señor, volverían a ser de su propiedad. Por lo tanto, para el Señor, ellos son su ejército, son su pueblo, y los va a sacar ¿con qué? Con grandes juicios. Estas tres palabras siempre son de mucho análisis: señales, maravillas y juicios. ¿Con qué objetivo? Para que ellos sepan que yo soy Jehová. Como ya dijimos, el saber de Yahvé es saber más que el nombre, es entender algo acerca de él, es revelarles a los egipcios su carácter, el amor por su pueblo y el poder que tiene el Señor. Así que ahora Egipto va a empezar a conocer quién es el Señor. Y por supuesto, estas palabras, como dijimos, señales, maravillas, grandes juicios, son palabras descriptivas
que sugieren un golpe que Dios planeaba propinarle al faraón. Algunas personas que son más orientados a la predestinación creen de que estos versículos el Señor está predestinando al faraón y que el faraón termina siendo un títere para algo que ya estaba condenado a hacer y que el faraón iba a recibir el golpe sí o sí, hiciera lo que hiciera. Pero ya hemos estado estudiando en este paso a paso de que no es así. El faraón tenía la posibilidad de haber cambiado en cualquier momento. Sin embargo, su historia, su vida, su religión y todo lo que le sucedía a ellos históricamente con los Hicsos y de tener que refundar Egipto, ellos no iban a permitir que esto sucediera. Así que el Señor simplemente lo que está diciendo acá es que el Señor sabe lo que va a suceder, pero el faraón va a hacer algo por voluntad propia, que es endurecer ellos mismos su corazón, a pesar de ver estas grandes y señales. ¿Cómo comienzan estas señales? Con algo bien pequeñito, que es la vara de Aarón. Leamos entonces desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Fíjense que para nosotros andar con una vara es muy extraño, no pega ni junta hoy en día. Pero para ese tiempo las varas eran señal de autoridad. Por lo tanto, es normal que la gente anduviese con varas porque mostraba autoridad y respeto. Así que ellos ingresan con sus varas. Y el Señor le dice que si quieren, si el faraón te pide mostrar señal, y que efectivamente fue así, él sabe el Señor lo que va a ir sucediendo en el paso a paso. Él no manipula, simplemente el Señor sabe lo que va a pasar. Por lo tanto, ya entrega el qué hacer cuando esas cosas sucedan. Entonces, la orden fue de tomar la vara y de echarla adelante. ¿Para qué? Para que se convierta en culebra. Y esta es una de las primeras señales. El libro de Éxodo está lleno de señales, de milagros, de prodigios y de juicios. Esta es solamente una de ellas. Éxodo concentra muchas señales y prodigios. Y esta es bien pequeña, considerando todas las que se vienen. Pero así es como paso a paso el faraón empieza a demostrar, como dice en el versículo 13, que el faraón termina endureciendo su corazón. Por lo tanto, es algo tan pequeño que podían haber cambiado de opinión. Para nosotros es pequeño porque ya sabemos la historia. En ese momento tuvo que haber sido impresionante haber lanzado la vara y que se haya automáticamente convertido en culebra. Sin duda es una gran señal. Ahora, la palabra culebra que aparece acá es diferente a la palabra culebra cuando la vimos en el monte de Sinaí, en donde también le dijo Jehová que lanzara a Moisés su vara y esta se convirtió en culebra. La palabra culebra ahí es nachas, que utiliza en el capítulo 4, verso 3, en el Sinaí. Y acá es una palabra distinta, que es tanín. De hecho, más adelante vuelve a aparecer la palabra culebra, pero aparece la palabra nachas, la misma del Sinaí. Por lo tanto, aquí se utiliza una palabra distinta para poder hablar de culebra, que es distinta a la culebra que vimos en el monte de Sinaí. Si vemos el diccionario de Strong, la palabra que está en el Sinaí significa serpiente, como definición. Pero esta que está en esta historia, la definición es mucho más amplia. Puede ser un monstruo marino o terrestre o una serpiente marina o un chacal. Es un término mucho más genérico. No sabemos por qué se utilizó en el hebreo un término distinto. Algunos comentaristas comentan de que esto lo hace para poder el Señor mostrar de que independiente fuese qué culebra, o si hubiese sido una culebra grande, chica o mediana u otro animal, el desenlace hubiese sido el mismo. El Señor, la culebra que salió de la vara de Aarón, se iba a comer a las otras. O sea, era independiente qué tipo de animal fuese. Independiente del animal, un término más bien genérico, el Señor iba a hacer que las culebras se comieran las culebras de los hechiceros. Y sin duda, la pregunta que sale acá, ¿no? Que está en el versículo 11 y en el versículo 12, uno queda un poquito anonadado
de que también el faraón, me da risa, es como que el faraón ve esta culebra y dice, ya, esperen un poquito, esperen un poquito, voy a llamar aquí a los sabios y hechiceros, los entendidos en estas cosas, a ver si se pueden hacer algo. Y ellos llegan, eso es lo interesante, que ellos llegan, ellos no se encontraban ahí. O sea, no es que en la escena estaba Aarón, estaban los hechiceros, Aarón lanzó la suya y los hechiceros lanzaron la suya al mismo tiempo. No, no fue así. A veces lo vemos en las películas y te dejan esa idea de que todo pasó al mismo tiempo. No, señor. Los sabios y hechiceros no estaban ahí en el salón. Por lo tanto, cuando le dice el faraón, dice, espera un poquito, voy a llamar a los sabios hechiceros, obviamente en ese llamado les dice, oye, aquí tenemos a alguien que lanzó algo y se convirtió en culebra. Entonces, ¿qué hacen los hechiceros? Como bien dice su nombre, hechiceros, también ¿con qué? Con sus encantamientos. Es decir, no es que hayan tenido el poder, sino que más que nada ellos tenían encantamientos. Es muy propio de los hechiceros el uso de magia, no de magia, vamos a decir, el uso de ilusiones, el uso de jugar con la mente de las personas. Hoy en día se llaman magos, se llama Copperfield y están en Las Vegas, pero en ese tiempo no, los Copperfield estaban en las cortes del faraón. Por lo tanto, podían hacer cosas que se asemejasen o fuesen muy similares. Lo importante aquí es lo que está en el versículo 12, que la vara de Aarón al final se comió las varas de ellos. O sea, muy Copperfield puede ser tú, con lo que tú inventaste antes de llegar acá, todo lo que tú preparaste antes de venir acá, pero en realidad no es verdad. Quiero leer algunos comentarios sobre la vara de los egipcios. El primer comentario que quiero leer es este, que dice, algunos pasajes de la Biblia parecen indicar que Satanás a veces ha dado tal poder. Esa puede ser una interpretación que a veces se ha dicho. Sin embargo, una explicación más probable, que yo creo que esta es que los magos egipcios fueron buenos en hacer lo que los magos siempre han hecho, es decir, hacer creer que podían hacer lo imposible y, por lo tanto, lo milagroso. Por eso yo les comentaba el detalle, ¿no? De que los hechiceros no estaban ahí, sino que fueron llamados y, por supuesto, da más que claro que fueron advertidos de lo que estaba pasando para que ellos también se prepararan respecto a poder hacer una réplica a lo que estaba sucediendo con el milagro del Señor. La Biblia de MacArthur comenta, la magia y la hechicería tenían un papel principal en la religión panteísta de Egipto. Sus antiguos documentos registran las actividades de los hechiceros, entre los más destacados, de los cuales estaban los encantadores de serpientes. Por medio de sus artes secretas, exhibieron sus poderes al realizar hazañas similares. La transformación de las varas en serpientes, alerta spoiler, y posteriormente convertir el agua en sangre y atraer ranas, no era lo mismo, la cuarta plaga, que intentar crear piojos del polvo inanimado, capítulo 8. Al llegar a este punto, los hechiceros no tuvieron otra opción que confesar su fracaso. Mucho spoiler acá, pero simplemente para dar un vistazo general de que los magos no es primera vez que van a imitar esto, lo van a hacer en 2 oportunidades más, pero va a llegar un punto en los cuales los magos ya no pueden imitar nada, o sea, muy Copperfield pueden ser, muy magos, pero hay momentos en los cuales ya no pueden imitar nada. Y esto justamente está planeado por el Señor, así está planeado. Él deja a los magos que hagan lo que ellos mejor saben hacer. ¿Para qué? Para que el corazón del faraón se endurezca. Hay otros temas ahí interesantes. Yo he leído mucho de que las serpientes se pueden mantener rígidas si las tomas de alguna forma. Puede ser también una alternativa. Pero lo interesante es que cuando leemos la historia completa, hay cosas que ellos pueden imitar, pero hay cosas que no. Y llega un punto en las plagas de Egipto que le dicen al faraón, esto es dedo de Dios. Esa es la frase que ellos usan. Esto es dedo de Dios. O sea, no, nosotros ya no podemos seguir haciendo magia porque no nos da. Un comentario personal respecto a la vara de los egipcios. Leo. Jehová decidió iniciar con señales milagrosas que fuesen imitadas por un tiempo por los hechiceros egipcios. No van de modo paulatino. Esto permitiría que el corazón del faraón se fuera endureciendo y así no reconocer señales milagrosas que su reinado también podía realizar. Cuando los hechiceros ya no pudieron colocarse a la par con las señales divinas, el corazón del faraón ya se encontraba lo suficientemente endurecido para no ver la verdad. Su reino está lleno de mentirosos y alejados del poder real de Jehová. Por tanto, como comento acá,
yo creo que los milagros, una opinión muy personal, no está en ningún comentario, ¿no? Un comentario muy personal de que las plagas y las señales fueron al principio hechas para que efectivamente pudiesen ser imitadas, pero con el objetivo de que el corazón del faraón se endureciera. Pero ya de un punto en adelante ya no podían imitar los magos y hasta ese punto ya el faraón tenía su corazón endurecido, quizás todavía colocando su fe en que las futuras plagas, quizás los magos pudiesen hacer algo, pero llegó un punto en que ya nada podían hacer. Para ir terminando, hay un texto bien peculiar que está en 2 de Timoteo 3:8, que es un texto bien oscuro porque no hay una forma de interpretarlo, pero podemos sacar alguna lección acá. Muchos dicen de que este texto que Pablo dice acá habla de los hechiceros, que los hechiceros que estaban ahí haciendo todos estos milagros y señales se llamaban Janes y Jambres. Dice el texto, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Si uno va al texto, yo cito solo el versículo 8, pero si lees el contexto tampoco te da mucha información quiénes eran Janes y Jambres. Pero muchos desde la tradición plantean de que Pablo se está refiriendo a los hechiceros que estaban haciendo estos milagros tratando de resistir a Moisés, de alguna forma siendo ellos réprobos en cuanto a la fe. Un comentario al respecto dice, en los manuscritos del Qumran, que están en el Mar Muerto, se menciona solamente a Janes y en el apócrifo Testamento de Salomón. Ustedes saben cuáles son los libros apócrifos. Se nombra a Janes y Jambres, quizás para ponerlos en paralelo con Moisés y Aarón. O sea, por un lado teníamos a dos que eran los hechiceros y por otro lado tenemos a dos que es Moisés y Aarón. En la segunda epístola de Timoteo 3:8 del Nuevo Testamento son llamados Janes y Jambres, desde donde se hicieron conocidos en la literatura cristiana. Por eso es que mucha parte de la tradición judía es que estos hechiceros que comienzan a batallar ahí con Moisés y Aarón eran Janes y Jambres. Pero es un texto muy oscuro que al final termina siendo un análisis desde más bien la tradición y que el nombre aparece en algún momento también en alguno de los libros apócrifos. Muy bien, esto ha sido por lo tanto la primera señal de la vara de Aarón y quedamos por supuesto en la historia en donde Faraón no les cree nada, simplemente no les cree nada, endurecen su corazón, ¿por qué? Bueno, si mis hechiceros pueden hacer lo mismo, así que probablemente esto trata de lo mismo. Así que en realidad quedamos con un faraón endurecido y ya el próximo miércoles vamos a empezar a leer respecto a las plagas de Egipto. Así que se nos viene algo muy interesante, vamos a leer con respecto a las plagas. Hay mucha información que sacar. Creo que aquí nos estamos alejando a la historia que a veces los niños conocen de las plagas. Aquí estamos estudiando el versículo como tal, desde su origen, y créanme que vamos a aprender muchas cosas nuevas en los siguientes estudios.